Buenas noches. Este video es de la actividad 1 de litigios penales y laborales. Yo soy Eva Rascón del campus Tecmilenio, Chihuahua, y este video es sobre la reforma penal del 2008. Esta reforma fue un antes y un después respecto a nuestro sistema procesal penal. Y cabe destacar que surge aquí en Chihuahua, en mi tierra natal. Empecemos con lo que era el sistema inquisitivo, que era el sistema que estaba antes de esta reforma. Se denominaba inquisitivo por el término procesal inquirir, lo cual consistía en una investigación que le era iniciada a una persona procesada, la cual no surgía necesariamente de una acusación o una querella. Con los rumores era suficiente para que se le iniciara el proceso. El Ministerio Público era la autoridad con facultades para investigar y perseguir los delitos. Esto con el apoyo de la policía que tenía bajo su mando, es decir, en una relación de subordinación. Y las funciones de investigar, acusar y juzgar estaban concentradas en una misma autoridad. Este procedimiento también se caracterizaba por ser escrito, tendía a la secrecía. El juicio se llevaba a puerta cerrada, solo se permitía el acceso a terceros involucrados, y al ser totalmente escrito se daba mayor valor a los argumentos con formalismos, afectando a las personas que por su origen no podían contratar un abogado. Además, cualquier persona podía llevar su propia defensa. No era obligatorio que tuvieran un defensor o un abogado que lo asistiera. Lo ideal, que venía en el manual, es que el Ministerio Público debía acreditar o probar ante el juez los indicios que tenía contra persona señalada, es decir, indiciada, para que se le pueda capturar o iniciar un proceso. Pero la realidad no era así. Y aparte, la confesión de un delito se consideraba una prueba verídica y de pleno derecho. También tenemos que las víctimas y ofendidos tenían un papel mucho menor en el asunto, que era de su malestar. Eran reducidas las acciones para su correcta atención, entendiéndose esto como la procuración para la reparación del daño y las medidas cautelares de protección. El juez decidía la culpabilidad de una persona con un proyecto de sentencia, que esto era una lectura al expediente y una decisión en el momento, que se estructuraba con expedientes que recopilaban pruebas y testigos. Curiosamente, tenía sus propios principios constitutivos, que acataban el procedimiento jurisdiccional, siendo uno de ellos la inmediatez, pero aplicado en darle prioridad a las primeras declaraciones por su cercanía con los hechos, creyendo que por la falta de tiempo la persona no podría alterar los hechos para su conveniencia. Y otro principio era la oficiosidad, entendida en considerar a la investigación de posibles delitos una función exclusiva del Estado, arguyendo que todos los delitos son de persecución oficiosa, sin requerir formalidad alguna para iniciar una investigación penal. En cambio, con la reforma llegamos al sistema oral acusatorio, pero se le denomina así porque tenemos dos partes que intervienen en el juicio, una que acusa y otra que se defiende. Es oral debido a que el juicio se realiza en una audiencia donde se tiene un debate oral frente a frente a un juez que debe estar siempre presente. Con la reforma del artículo primero, párrafo A constitucional, la investigación de delitos se le impuso al Ministerio Público y a las policías, pero sin una subordinación de por medio. Las autoridades son responsables de esclarecer los hechos, siendo estas el juez, Ministerio Público y policías, como entes independientes. Al acusado se le trata como una persona que tiene derechos y a la víctima como coadyuvante, es decir, como una persona que te va a apoyar con tu investigación, siendo su participación mucho más significativa en un juicio que deberá ser público, contradictorio y oral. Se otorgaron mayores garantías y respeto a los derechos humanos de los inculpados, sin necesidad de que los soliciten, porque pues, es una obligación de las autoridades involucradas en la detención, investigación y administración de justicia. Todas las audiencias serán orales y grabadas,
incluso permitiendo el acceso de terceros ajenos al juicio, si la materia lo permite, porque hay temas que por su manera de ser, por su calidad, no es bueno que el público esté presente. Aparte, se exige mayor pericia de los abogados, exigiendo que los defensores sean abogados. Se señala la creación de un sistema de defensores públicos de buena calidad para evitar las desigualdades económicas. Esto lo vemos en nuestro artículo 17, párrafo sexto de la Constitución. Aparte, el Ministerio Público necesita fuerzas la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto lo vemos en nuestro artículo 19, párrafo primero de la Constitución. Y otro gran cambio fue el trato hacia las personas dentro de la delincuencia organizada, siendo que estas personas acusadas por este grave delito se les dicta automáticamente prisión preventiva por disposición constitucional en el artículo 19. Estarán en centros especiales de reclusión, pudiendo estar en zonas alejadas de sus familias y abogados, con comunicación restringida con terceros más que con su abogado defensor. Es el único al que le pueden hablar. Y esto lo tenemos en nuestro artículo 18 constitucional. Pero, después de toda esta explicación, estos nombres tan raros que salen, indiciado, culpado, acusado, juez, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los sujetos procesales en el sistema oral? Empecemos por el Ministerio Público y las policías. Ellos deben de obtener toda la información y los medios probatorios para iniciar el proceso penal con sustento para ello. Buscan el orden y seguridad de los participantes durante el desarrollo de las audiencias, porque a veces se ponen violentas. Es decir, son las personas que investigan. Luego tenemos al juez de control, quien controla la acusación formulada por el Ministerio Público y revisa que las pruebas ofrecidas se obtuvieron con respeto a las garantías de las personas. Interviene desde el principio del procedimiento hasta el dictado de auto de apertura a juicio. Puede ser de fuero local o federal. Y esto lo tenemos en nuestro artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dicho artículo también establece el concepto de juez, que es la persona que va a regir el proceso y controlar la actividad de la policía y el Ministerio Público. Debe de ser imparcial. No debió de haber estado en la etapa anterior, pero eso ya es un spoiler. Interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de sentencia, ya sea de fuero federal o fuero común, integrado por uno o tres juzgadores. Y luego tenemos a nuestro defensor o asesor jurídico, que debe ser un licenciado en Derecho y puede estar defendiendo a cualquiera de las partes. Las personas que van ante el Ministerio Público también tienen el derecho de contratar un abogado privado o particular que les ayude y que ayude al Ministerio Público para facilitar su tarea. Luego tenemos a la víctima, que son estas personas físicas que han sufrido un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general por cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o derechos al cometer un delito o violente sus derechos humanos reconocidos en la Constitución. También tenemos al ofendido. No se deben de confundir. La víctima es una y el ofendido es otra. No es bueno que se usen como sinónimos, aunque esa es la costumbre. El ofendido es la familia o las personas que tienen una relación inmediata con la víctima o toda persona que de alguna manera sufra un daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima. Ahora, estos términos que hemos escuchado tanto. ¿Quién es el indiciado? Pues esa persona que ha sido acusada de un delito, pero que todavía no ha sido notificado por las autoridades. En cambio, tenemos al imputado, que es una persona señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe en un hecho que la ley señale como delito.
Esto lo tenemos en nuestro artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego tenemos al acusado o inculpado, que es una persona contra quien se ha formulado una acusación en el mismo artículo del Código Nacional de Procedimientos, que también menciona al sentenciado, que es una persona sobre la que ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Pero este sistema también tiene sus principios básicos, como vimos que el inquisitivo tenía ahí los suyos. Pero, ¿qué principios son los del sistema acusatorio? Bueno, tenemos la publicidad, que significa que el juicio será oral y público, con posibilidad de que cualquier persona pueda presentar las actuaciones y lo instruido y resuelto por el juez, con las excepciones previstas por la ley. No es de que se le van a hacer comerciales. La publicidad es de que es público. Luego tenemos la contradicción, donde habrá igualdad de condiciones entre la parte acusadora y el inculpado, el Ministerio Público y la defensa, sobre las pretensiones en el ofrecimiento y desahogo de pruebas y argumentar oralmente. También tenemos la concentración, que no necesariamente es de estar 100% atentos, pero sí es importante estar atentos cuando estemos teniendo un caso en este sistema. El principio de concentración es que las audiencias se desarrollan en el mismo día o en días consecutivos hasta que se concluya, con la asistencia del acusador y el inculpado. También tenemos la continuidad, que no se deben de interrumpir las actuaciones, serán de manera continua, sucesiva y secuencial, con el propósito de evitar la prolongación del proceso. Y finalmente, la inmediación, que es que las audiencias se desarrollen en presencia del órgano jurisdiccional, es decir, el juez, quien conduce y dirige el desarrollo de pruebas y realiza su valoración con las partes que intervienen en el asunto. Y finalmente, ¿cuáles son las etapas de este nuevo sistema? Bueno, tenemos etapas procesales, la etapa de investigación inicial, que es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía será asistida de peritos. Esto lo tenemos en nuestro artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego el Ministerio Público investiga hechos que posiblemente constituyen un delito, con el apoyo, no subordinación de la policía, por lo que es de suma importancia que las actuaciones del fiscal y de las policías se apeguen a las disposiciones legales y se respeten los derechos humanos. Las pruebas obtenidas deberán analizarse junto con la teoría del caso, con la finalidad de acreditar la responsabilidad del inculpado, y la investigación realizada formará una carpeta de investigación con los registros y documentos obtenidos. La carpeta de investigación almacena todos los elementos que se presentarán ante el juez en su momento del juicio oral, teniendo acceso a ella el juez, el imputado y su defensa y la víctima. Aparte, antes de que se nos olvide, es que se presenta en la audiencia inicial, donde se da el control de legalidad de detención por el juez de control, continuando con la formulación de imputación y terminando con la vinculación a proceso. Esto en nuestros artículos 307 al 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Terminado esto, tenemos la etapa intermedia. Su objeto es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Esta etapa la tenemos en nuestros artículos 334 a 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se inicia con la formulación de la acusación y termina con el auto de apertura a juicio oral. El juez de control estudia las pruebas ofrecidas para su admisión, para que el juez que conozca el caso las desahogue y valore, con la finalidad de considerarlas al emitir sentencia, evitando admitir pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales.
El juez de control ofrece acuerdos reparatorios para las partes. Si llegan a ser aceptados, se inicia un procedimiento simplificado y abreviado, en el que se beneficia a la víctima al no tener que esperar por los procedimientos que reparen los daños causados, agilizando la impartición de justicia. Haciendo énfasis con el procedimiento abreviado, que está dentro de la etapa intermedia, es cuando la persona imputada, que de manera libre, informada y con evidencia suficiente a consideración del juez, obviamente, acepta su responsabilidad o su participación en los hechos, renunciando a presentar pruebas y alegatos, pudiendo recibir una sanción menos gravosa. Son mecanismos simplificados, accesibles y orales. Esto está en nuestro artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y después tenemos nuestro juicio oral, al fin, que es donde se decide declarar la inocencia o culpabilidad del inculpado. Se deciden las cuestiones esenciales del proceso, teniendo la base de la acusación una amplia observancia y efectiva vigencia de los principios del sistema oral y acusatorio. No podrá participar un juez que haya intervenido en alguna etapa anterior a la audiencia de juicio, es decir, el juez de control no puede participar. Se toman las protestas legales, se modera la discusión, se impiden intervenciones impertinentes o que no sean admisibles, además de resolver las objeciones formuladas durante el desahogo de la prueba. Esto lo tenemos en nuestros artículos 348, 350, 354 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hasta aquí, espero que les haya gustado el video, que no haya sido muy pesado. Y esto es todo por mi parte. Buenas noches y muchas gracias.